base a las necesidades de sus profesores o de su profesor de la materia en cuestión, vamos a tener una actividad relacionada con el tema de espectros ópticos. La manera en que ustedes lo van a aplicar en sus respectivas carreras va a depender obviamente de los equipos o de los procesos o de los métodos que ustedes de alguna otra forma van a utilizar. En el caso de la presentación, por tener nosotros en el laboratorio de electricidad y electrónica la disposición de tecnología e iluminación, pues vamos a aprovechar precisamente esas lámparas que tenemos, esos dispositivos de luz artificial, para poder descomponer esas luces en los espectros ópticos de emisión y ver entonces también los espectros correspondientes de absorción, de acuerdo a la incidencia de luz de las distintas lámparas que vamos a estar utilizando. Voy a compartir pantalla para la presentación. Siéntanse la libertad de hacer alguna pregunta, cuestión si es muy importante en el momento de la presentación, la atendemos, y si no, pues hasta el final de la presentación veremos todas las preguntas y comentarios. ¿Qué les parece? No se escucha, dice, se escucha pero mal. ¿Cómo me están escuchando antes de continuar? A ver, porque hay dos compañeros que en el chat me dicen que me está escuchando mal. Yo lo escucho bien. Ok, Bart, gracias. ¿Alguien más? Yo lo estoy escuchando bien, profesor. Con un poco de eco. Perfecto, Ela. Los demás jóvenes, comenten por favor si se escucha bien, si no para ver qué cuestión técnica tenemos, y si no empezar ya de lleno. Sí, se escucha bien. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bien, entonces pues voy a compartir pantalla para ver la presentación del tema, ¿no? Vuelvo a repetir, si van a realizar algún reporte de práctica, el tema a ver, pues es espectros ópticos, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí se mira. Muy bien, muchas gracias. El tema de espectrometría, pues tiene que ver, como bien comentaba al principio, es con la composición de los diferentes tipos de luz, diferentes tonalidades de color, dependiendo la energía ganada por cierto elemento de la tabla periódica. Esa energía ganada por sus electrones se desprende en forma de paquetes de energía llamados cuantos o fotones, y precisamente a eso es lo que llamamos luz. A cierta longitud de onda de esa energía emanada, de esa radiación emanada o emitida por un elemento que va desde los 440 nanómetros, como marca aquí esta pequeña tablita, hasta los 750 nanómetros de longitud de onda, ¿sí? Dentro del amplio espectro electromagnético hay, bueno, el espectro electromagnético, las ondas electromagnéticas es la combinación de una onda de campo eléctrico desfasada con una onda magnética, ¿no? Entonces, de esa manera es como desprende la energía de los átomos desde los diferentes elementos, de acuerdo a la energía aplicada. Puede ser energía calorífica, puede ser energía eléctrica, energía química, etc. Esa energía liberada, les vuelvo a repetir, puede estar dentro de cualquier onda dentro del amplio espectro electromagnético, pero la comunicación por visual es esta, y vuelvo a repetir, desde los 440 hasta los 770 nanómetros.
a desactivar el micrófono, por favor. Aquí lo voy a silenciar. Bien. Hay otras longitudes de onda no visibles a nuestro órgano visual. Antes de los 440 nanómetros está la ultravioleta y después de los 750 nanómetros está la infrarroja. Todos nosotros, ahorita por la energía química que nuestro organismo está procesando de acuerdo a los alimentos y todos los procesos biológicos, estamos emitiendo una radiación infrarroja que obviamente nuestro órgano visual no es capaz de percibir. Y si nos paramos, por ejemplo, una hora al sol sin bloqueador solar, pues también vamos a obtener una incidencia de esa energía y una radiación que no es benéfica para nuestra piel. Vamos a quemar nuestra piel sin bloqueador con la energía ultravioleta, ¿no? O cuando vamos y nos tomamos una placa, ¿no? Una sospecha de algún hueso quebrado o algo, igual los rayos X son longitudes de onda corta visual que nuestro ojo no es capaz de percibir, o la radiación que estamos recibiendo en el celular para transformarla en imagen. Son ondas de radio, son longitudes de onda larga que tampoco nuestro ojo es capaz de percibir. ¿Qué es la luz? La radiación visible dentro del amplio espectro electromagnético, desde los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 770 nanómetros de longitud. Para poder observar esos espectros ópticos en mención, necesitamos hacernos valer de los diferentes fenómenos básicos de la luz, ¿no? Por ejemplo, la reflexión de la luz. ¿Por qué los espectros de absorción? ¿Por qué un objeto se ve de un color o un determinado color? Pues obviamente porque le incide la luz sobre la superficie y refleja cierta cantidad y la otra la absorbe, ¿no? Cierta longitud de onda de las visibles las refleja y el resto las absorbe. Para poder descomponer esa luz en los colores mencionados, tenemos que usar el fenómeno de la refracción, y ya lo han visto ustedes muchas veces después de una lluvia en el arcoíris, o por ejemplo cuando mezclan agua con aceite, también lo pueden observar la descomposición de la luz del sol en 7 colores, o si hacemos una cortina de agua, por ejemplo, si estamos regando las plantas de nuestra casa y enfriamos el agua, la atomizamos y hacemos como una cortina de agua en contra del sol, también podemos observar precisamente esos fenómenos de descomposición de la luz en los espectros ópticos. En el caso del espacio que nosotros tenemos de manera real en el laboratorio de electricidad electrónica, es una difracción la que vamos a usar, no refracción. Ahorita en la presentación correspondiente vamos a ver cómo es que funciona precisamente el fenómeno de la difracción para poder descomponer la luz en los espectros, ¿verdad? Entonces, reflexión, absorción para ver los espectros de absorción, los colores de los objetos, y la difracción, no la refracción, es la que vamos a usar para poder descomponer la luz en el espectro óptico. Dentro de cada color, pues hay diferentes tonalidades. Por ejemplo, para poder observar un objeto amarillo en diferentes tonalidades, tenemos diferentes longitudes de onda, por ejemplo, que van de los 566 nanómetros a los 589 nanómetros de longitud de onda. Y así vemos las diferentes tonalidades de amarillo en un objeto. O igual el azul, desde los 436 nanómetros a los 495 nanómetros de longitud de onda. ¿Por qué un objeto se ve amarillo? ¿Por qué un objeto se ve azul? ¿Por qué un objeto se ve rojo? Pues es lo que estamos viendo de reflexión. Si la lámpara o la luz artificial o natural que incide sobre ese objeto trae el componente rojo, por ejemplo, y ese objeto tiene los cloruros o los blanqueadores o los compuestos químicos necesarios para reflejar el rojo, entonces vamos a ver el rojo. ¿Qué pasa con las demás radiaciones electromagnéticas
electromagnéticas visibles, pues ese objeto las absorbe. Un objeto se ve blanco porque refleja todas las longitudes de onda visible, las vuelve a iluminar y se ve blanco. Un objeto se ve negro porque absorbe la mayoría o el total de radiaciones electromagnéticas visibles. Por eso un objeto negro o un objeto oscuro es más caliente que un objeto blanco. El objeto blanco refleja la mayor cantidad de energía visible y el objeto negro o oscuro absorbe la mayor cantidad de energía. Se ve de un color porque refleja ese color y absorbe el resto de los colores. Ese es el espectro de absorción. Nuestro órgano visual, nuestro ojo, es más sensible dentro del espectro visible a ciertas longitudes de onda. Esta gráfica nos muestra que las longitudes de onda centrales son las más sensibles al ojo. Las longitudes extremas son menos sensibles a nuestro ojo, por ejemplo, de los 500 nanómetros hacia la izquierda, las longitudes cortas del espectro visible son menos sensibles a nuestro ojo. Si no la vemos con tanta sensibilidad. Los azules, los rojos, perdón, los verdes, los vemos con menos sensibilidad. Igual en la parte central a la derecha, longitudes blancas del espectro visible, como el rojo, lo vemos con menos intensidad o menos sensibilidad. Los más sensibles a nuestro órgano visual son el verde y el amarillo. Correcto. De ahí se desprende que las diferentes fuentes de luz artificial tengan diferentes temperaturas de color o tonalidades de luz. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un objeto sólido, un metal, como una aguja, que ya lo han hecho muchas veces, y lo ponen a la flama directa de la estufa, primero empieza a adquirir una tonalidad rojiza o al rojo vivo, decimos, ¿verdad? Si tuviéramos la capacidad de aumentar el poder calorífico de esa flama, entonces empezaríamos a ver que empieza a cambiar de tonalidad de color o de luz, pasando al naranja, al amarillo, luego los blancos y luego hacia los azules, ¿verdad? Así se dice que una lámpara de luz artificial tiene sus diferentes temperaturas de color comparadas con un cuerpo sólido calentado a cierta temperatura. Por ejemplo, las lámparas de luz cálida que van de los 4500 grados Kelvin hacia atrás, hacia temperaturas menores, se dicen que son lámparas de luz cálida. Temperaturas que están en la parte central, desde los 4500 a los 7500 grados Kelvin, son lámparas de luz de día o luz neutra. Y lámparas que están comparadas con el cuerpo negro calentado a una temperatura de color de 8000 grados Kelvin hacia arriba, se dicen que son lámparas de luz. Entonces, viendo esta imagen, aquí tenemos las diferentes tonalidades de luz de las lámparas: un blanco cálido, un blanco neutro y un blanco frío. Si ustedes van a un supermercado y compran una lámpara de diodo LED o una lámpara fluorescente, observen en el paquete, en la envoltura del foco, y dice luz cálida, luz neutra o luz fría. Depende de qué tonalidad que es la que ustedes desean en la habitación que van a iluminar, pues la que van a ustedes escoger. Los LEDs igual tienen sus diferentes tonalidades de luz, temperaturas de color, igual luces cálidas, luces neutras y luces frías. ¿Qué sensación provocan precisamente esas temperaturas o tonalidades de color? Aquí tenemos la misma habitación iluminada con luz fría, luz neutra, perdón, luz de día, luz cálida la parte superior derecha y la parte inferior izquierda, y luz fría la parte inferior derecha. Entonces, dependiendo qué tonalidad y qué ambiente psicológico que deseamos provocar en la habitación, va a ser la temperatura o tonalidad de luz que vamos a seleccionar. Y precisamente ese ambiente psicológico lo aprovechan mucho los diseñadores industriales, los arquitectos, para iluminar las habitaciones. Se dice que los blancos incandescentes o los blancos cálidos generan estos efectos ambientales más amistosos, más personales, más invitantes, más exclusivos, donde se usan en restaurantes, en hoteles, en cafés, etc. Todas las lámparas de luz de día, luz neutra hacia el blanco frío son más impersonales, se usan para trabajo, para oficinas, para escuelas. Si nosotros iluminamos una escuela con estas lámparas de blanco incandescente o blanco cálido, pues en lugar de darnos de
ganas de estudiar y trabajar más, nos va a dar más sensación de un ambiente de platicar, de no estar activos. Hacen lámparas de luz de día, son lámparas que efectivamente nos provocan esos ambientes de trabajo más dinámicos, ¿no? Bien, el espectro de emisión solar, como les comentaba al principio, lo vemos en el arco iris, lo vemos cuando mezclamos agua con aceite, y el espectro de emisión solar es el que tiene todas las radiaciones electromagnéticas visibles, desde el violeta hasta el rojo, pasando por el resto de los colores. No hay ninguna franja oscura, es decir, si hubiera una franja oscura en todo el espectro tuviera esa radiación o esa tonalidad de color faltante que ese elemento estuviera emitiendo. O sea, faltaría por emitir, si tuviera esa franja oscura, esa tonalidad de color correspondiente, ¿no? Pero el Sol es la que tiene el espectro continuo. Se llama el espectro de emisión de la luz solar, espectro continuo de la energía solar, pasando por todas las radiaciones electromagnéticas visibles. Lo que no sucede con algunos elementos de la tabla periódica. En esta presentación tenemos la comparación de un espectro de emisión continuo contra los espectros de emisión discontinuo. El del medio sería un espectro de emisión discontinuo y el de abajo sería un espectro de absorción. Es decir, si yo estoy emitiendo, parte central, si yo estoy emitiendo estas radiaciones electromagnéticas dentro del violeta, el espectro de absorción del mismo elemento dice que va a absorber esa radiación que el mismo elemento emite cuando gana energía. Y se ve más claro esa explicación en la siguiente diapositiva. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta presentación, en la parte de abajo, el elemento en forma de gas de la tabla periódica, en forma de gas en un recipiente transparente y le hacemos incidir o le aplicamos energía, mejor dicho, a ese recipiente, sea eléctrica a través de una descarga eléctrica, o sea química, o sea calorífica, la energía ganada por los átomos de ese elemento se libera en forma de radiación electromagnética, y este elemento en cuestión, que no sabemos cuál es, simplemente es un ejemplo, emite estas radiaciones electromagnéticas visibles. Pero si este mismo elemento, en lugar de aplicar energía, lo meto en el mismo recipiente transparente y le hago pasar un haz de luz de espectro continuo, es decir, que tenga todos los colores, entonces va a dejar pasar ciertas longitudes de onda, y donde se vea la franja oscura es la energía que está absorbiendo el elemento dentro del recipiente. Es decir, lo mismo que emite es lo mismo que absorbe. Si yo pongo el espectro de absorción encima del espectro de emisión, completo el espectro continuo. La mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen espectros de emisión discontinuo, así como este. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio, su espectro de emisión, el de abajo, ¿sí?, tiene todas estas longitudes de onda visibles. Hay muchas franjas oscuras en donde está faltando por emitir esa radiación. Por ejemplo, dentro de los violetas hay ciertas longitudes de onda que no emiten. Dentro de los azules hay ciertas longitudes de onda, así sucesivamente. Igual, lo mismo que emite, si nosotros ponemos el de absorción encima del de emisión, se completa el de continuo. Lo mismo que emite, lo mismo que absorbe, ¿sí? Cada elemento tiene su huella característica de espectro de emisión y de absorción. Cada elemento entonces va a tener su espectro de emisión correspondiente, así como lo vemos aquí. El de mercurio siempre va a ser igual, con su respectivo espectro de absorción. Si nosotros vemos en este caso, cuando nosotros aplicamos energía al mercurio en forma de gas, en alguna ampolla de vidrio, en algún recipiente, y dependiendo la presión a la cual metamos ese gas de ese metal, entonces va a ser la correspondiente longitud de onda que va a ir emitiendo dentro de todo este espectro. Si el mercurio lo meto a baja presión, me va a emitir longitudes de onda ultravioleta, o sea, no va a estar dentro de lo visible, sino va a estar fuera de lo visible, va a estar ultravioleta. El ultravioleta es una radiación electromagnética
visible. Si le empieza a aumentar la presión a ese gas, entonces empieza a meterse sobre el espectro visible y empieza a emitir radiaciones violetas, azules, verdes. A medida que le vaya aumentando la presión, va a completar todo este espectro de emisión distintiva. Ahorita vamos a ver cómo se usa eso precisamente en lámparas de luz de vapor de mercurio. El mercurio es uno de los gases que más se usa en lámparas de luz artificial. El sodio es otro. Y observen la comparación entre el mercurio y el sodio. El sodio, igual, tiene su bella característica de espectro de emisión discontinuo. Y si nosotros tenemos el sodio a baja presión, tenemos radiaciones infrarrojas no visibles a nuestro ojo. Le empezamos a aumentar la presión al sodio y empieza a meterse el espectro visible sobre los rojos, naranjas, verdes, y así hasta completar a medida que aumente la presión todo el espectro discontinuo del sodio, ¿no? Las lámparas de sodio son lámparas de luz cálida. Las lámparas de mercurio, por venirse primero por este lado, son lámparas de luz fría. Lo vamos a ver cuando las veamos encendidas en el cuarto oscuro. Y algunos elementos, algunas lámparas de luz artificial le agregan algunos fósforos o le agregan fósforos en cierta cantidad para poder completar las reproducciones cromáticas que requerimos. Por ejemplo, el sodio tiene rojo, verde, azul, verde y rojo, ¿no? Los tres colores primarios de la luz. Entonces, si nosotros queremos que una lámpara sea de luz cálida, el fabricante de esa lámpara tiene que agregar la cantidad suficiente de fósforo para que ardan más los verdes y los rojos y que esa combinación de verde y rojo se vea más amarilla. Entonces la lámpara va a ser de luz cálida. Si queremos una lámpara que con fósforo sea de luz fría, entonces el fabricante tiene que agregar la cantidad de fósforo necesaria para que ardan más los azules y los verdes y la combinación de azul y verde se vea. Si queremos una lámpara de luz de línea o luz neutra o luz blanca, tenemos que hacer que ardan los tres de la misma intensidad los tres colores: azul, verde y rojo. La tecnología RGB, los tres colores primarios de la luz: azul, verde y rojo, o rojo, verde y azul, red, green, blue. Tecnología RGB, que es la misma tecnología que usan las lámparas de LEDs. LEDs usan 3 diodos LEDs con la tecnología RGB. ¿Sale? Es decir, igual, si el fabricante de lámpara de diodo LED quiere que sea una lámpara de LED de luz cálida, agrega la cantidad de focos o diodos LEDs verdes y rojos necesarias para que al combinarse más la luz verde y roja se vea más amarilla la composición. Si queremos una lámpara de luz fría, va a hacer que ardan más los verdes y los azules para que la combinación de esos dos colores o de esos espectros visibles sea más azul, de luz fría, mejor dicho. Si queremos que sea luz neutra o luz blanca, la combinación, entonces van a arder al mismo tiempo los tres colores. Vamos aquí a hacer una demostración rápida. Voy a dejar de compartir la presentación para cambiar la cámara en una mesa que tengo aquí mismo presencial para, a través de una bobina Tesla, voy a mostrar. Y observen la cámara cómo apunta a estos elementos que tenemos ahí. Tenemos unas lámparas de luz artificial y tenemos esa bobinita que se ve, es una bobina Tesla. ¿Sí? Me voy a parar para apagar la luz, prender la bobina Tesla e ir acercando las diferentes lámparas y ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es la de sodio, cuál es la de mercurio y comentarles cuál es la de LED, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a apagar la luz entonces. Conectamos nuestra bobina Tesla. Lámparas de luz artificial.
escuchar un chisporroteo ahí, que es la bobina Tesla la responsable de estar emitiendo una radiación electromagnética de alta frecuencia. Esta radiación que se está escuchando ahí es una radiación que está alrededor de 400.000 Hz de frecuencia de la chispa eléctrica. Voy a acercar una lamparita, primero que nada, esta que estamos viendo aquí en el video. Es de las primeras que usamos cuando empezó a salir la tecnología de vapor de mercurio o lámparas fluorescentes. Esta lamparita tiene vapor de mercurio a baja presión y, como les comentaba, cuando el mercurio está a baja presión genera luz ultravioleta, pero resulta ser que la luz ultravioleta no es luz visible. Para poder que se genere algo visible tenemos que agregarle fósforo, ya lo veíamos ahorita en la presentación del fósforo. Entonces el fósforo que se agrega aquí incide sobre él, o sobre el polvito de fósforo que está pegado al tubo, incide sobre él el espectro electromagnético de luz ultravioleta. Y observen, cuando gana energía, lo voy a acercar a la bobina Tesla. A ver cómo enciende. Lo dejo, se apaga, lo acerco, se enciende. ¿Sí? Esa luz es luz fluorescente y se genera de acuerdo a la incidencia de la luz ultravioleta con el fósforo que tiene agregado. ¿Sí? Estas lamparitas, como les decía, son las primeras que salieron. Después salieron las fluorescentes compactas, que son la misma tecnología, mercurio a baja presión con fósforo. Con esta la voy a acercar a la bobina Tesla y observen cómo va encendiendo. ¿Sí? La dejo, la apaga, lo acerco igual, se ve una luz más cálida, no sé si lo pueden observar, se ve una luz más cálida que esta de acá, que es luz neutra. Blanca, y esta es un poquito más cálida. Temperaturas de color, recuerden, bajas, ¿no? Cuando comparamos con un cuerpo calentado, un cuerpo negro calentado. Tenemos esta, vamos a ver, observen el color de la luz o la tonalidad de la luz que está emitiendo. Lo lejos, lo acerco y observen la tonalidad de la luz que está generando. Es una luz cálida y esta tiene vapor de sodio a baja presión. Mencionábamos ahorita la proyección de la diapositiva del sodio a baja presión que se iba sobre los rojos naranjas, ¿no? A medida que al sodio le aumentemos la presión, se va a tornar más amarilla, pero siempre son tonalidades de luz cálida, el sodio. Ahora vamos a acercar una de mercurio a alta presión y observen la tonalidad de luz que es más verdosa. La dejo, blanco verdosa o blanco azulosa, no sé cómo lo tienen observando ustedes, pero esta tecnología es vapor de mercurio a alta presión. El mercurio a alta presión dijimos que se metía al espectro visible sobre las longitudes del espectro. Son lámparas de luz fría, las de mercurio a alta presión. Y mercurio a baja presión, ultravioleta, pero afortunadamente se ve luz con el fósforo que tiene agregado ahí. Ok, vamos a encender ahora, o vamos a acercar, mejor dicho, una lámpara incandescente. Estos poquitos son los que tienen un filamento. Me voy a acercar a la bobina Tesla y si alcanzan a percibir, no se ve luz, se ve una descarga. Esa chispa eléctrica que genera la bobina Tesla llega al filamento y se descarga en la ampolla de vidrio. Como esta lámpara no tiene gas para trabajar, sino que trabaja con una corriente eléctrica que pasa por el filamento, por eso no se ve luz. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la diferencia de una lámpara de incandescente respecto a las que tienen gases en sus ampollas. No, vamos a desconectar la bobina Tesla y volvemos a la presentación.
presentación de nueva cuenta. Y ahora vamos a explicarles precisamente en el cuarto oscuro, a través de este video que grabé en el cuarto oscuro del laboratorio de electricidad electrónica, cómo es que funciona ese dispositivo que tenemos ahí, que es el que descompone todas esas lámparas que vimos ahorita que acercamos a la bobina Tesla. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a reproducir estos videos. Ok, jóvenes, aquí tenemos en esta mesa de trabajo electroscopio. Es un programa de ópticos que se artificial con la lámpara, ¿sí? La luz con todos sus componentes juntos, y lo que hace primero es que a través de esta rejilla que tenemos aquí, es una rejilla, bueno, se va a ver acá una ranurita, ¿sí? Lo que hace es que entra a la luz de la lámpara, se forma un rayo de luz. Como la luz viaja en línea al entrar por la ranura, tiende a abrirse, entonces la lente es una lente convergente. Lo que hace es que la vuelve a enfocar, es una lente que enfoca el luz más definido hacia esta rejilla. La responsable precisamente por poner la luz en acción. Esta rejilla, bueno, sí, la luz que llega sobre ella, lo que hace es que se produce el fenómeno de la difracción. ¿Qué es la difracción? Diferentes líneas trazadas aquí, no se alcanzan a percibir, obviamente, porque son líneas trazadas cada milímetro de pulgada. Y lo que hace es que llegan a un rebote en esas líneas y se tiende a abrir. Sale con menos velocidad de propagación de luz y como sale con menos velocidad de propagación, permite observar precisamente los colores de la lámpara. Y acá en esta lente tenemos de nueva cuenta una lente que se tiende a abrir la luz y se pierda más adelante, vuelve a focalizar sobre esta pantalla blanca que tenemos aquí. Entonces ya aquí en esta pantalla blanca vamos a ver sobre los dos extremos, tanto izquierdo como derecho, precisamente los colores sobre el electrón. Ok, jóvenes, aquí. Bueno, como bien explico, aquí hay difracción en la que va a descomponer la luz de las diferentes lámparas en los colores de los cuales está combinando esa luz. Y aquí está esta fotografía, precisamente, que son varias ranuras, como comentaba, son 600 ranuras por cada milímetro de separación, de tal manera que si la luz son partículas o son cuantos de energía o paquetes de energía, llegan y chocan con esas ranuras, de tal manera que rebotan, algunas rebotan, se reflejan y algunas pasan con menos velocidad. Y las que pasan con menos velocidad, entonces nuestro ojo es capaz de observar precisamente esa tonalidad de color que podemos observar en la pantalla de ese espectroscopio. La primera lámpara que vamos a descomponer en el espectroscopio es una lámpara incandescente, es la que mostré ahorita aquí en la bobina Tesla, que tenía un filamento, les comentaba, de tungsteno o wolframio, así se le llama también, tungsteno o wolframio. Se usa ese elemento porque tiene una gran capacidad calorífica, tiene hasta 3400 grados centígrados antes de fundirse, entonces tiene una gran estabilidad en cuanto a la aplicación de calor, además de que se dilata pues, muy poquito
la aplicación de calor. Entonces se usa mucho en aplicaciones de transformación de corriente eléctrica en calor. El efecto Joule, la corriente eléctrica, los efectos que pasan se producen calentamiento al encontrar resistencia y entonces ese efecto se llama efecto Joule. Bien, el foco incandescente, lo vamos a ver eso en el cuarto oscuro. Muy bien, la última lámpara que voy a encender aquí en el tablero es una lámpara incandescente. Ya la vimos allá con el intento como ponerla precisamente en el se producía luz y se producía descarga eléctrica y el filamento de apoyo de vidrio. Quiere decir que el lámpara no funciona con el efecto de ionización de un gas. Este tipo de lámpara funciona con el calentamiento por corriente eléctrica seno o wolframio, que tiene una gran capacidad de soportar el calor aumentando antes de fusión. En cuanto a la aplicación de calor, se usa mucho en regaderas eléctricas, en planchas, en producir calor por medio de corriente eléctrica. El tuxeno hay otro tipo de lámparas que se llaman halógenas. Se va obviamente deteriorando pasando a la larga, pero hay de aplicación para que empiece a recuperar el tuxeno vaporizado y se vuelve a impregnar en el filamento. Duran mucha cantidad de vida útil. Como es mucho calentamiento por calor, más baja, vida útil, alrededor de 1000 horas de vida útil. Con la aplicación de las lámparas halógenas se aumenta a 2000 nada más, comparada con televisores fluorescentes del 25.000, etcétera, etcétera. No es una lámpara que sea redituable. ¿Por qué? Porque hay que estar obviamente cambiándola constantemente. Pero como cualquier sólido que se calienta por medio, la ventaja de este tipo de lámpara es que ese sólido calentado llega a la incandescencia. Voy a apagar la lámpara del cuarto oscuro y observen cómo se ve el tipo de iluminación. Esta lámpara es la que reproduce al 100% la luz es decir, el IRC de este tipo de lámparas anda alrededor del 100%. Si enfocamos la cámara a las rejillas de colores, vamos a observar cómo esa reproducción cromática es, si yo las veo así, estas rejillas las saco al sol y las voy a ver exactamente igual. ¿Sí? Esa es la ventaja de este tipo de lámpara, el 100% de reproducción cromática. La desventaja, mucho calor y poca vida útil. Sacando del mercado la producción de energía eléctrica por medio de las plantas generadoras de electricidad para poder energizar este tipo. En consecuencia, pues se están usando lámparas poco a poco, se están sustituyendo por lámparas de diodos LED y otro tipo de lámparas de otras tecnologías para evitar el alto consumo de energía. Bien, la lámpara que vamos a enfocar al electroscopio, el filamento del tuxeno. Estamos enfocando hacia la ranura y vamos ahorita a enfocar hasta que apague la luz. Se ve en la pantalla. Enfocamos allá y vamos a ver naranja, azul y violeta. Nos reproduce al 100% los colores que emite el sol.
Entonces tiene una emisión continua, ¿no? La lámpara incandescente. Vamos a ver las lámparas de descarga, las que vimos ahorita y que acercamos a la bobina. La lámpara de descarga tiene la misma tecnología, dos electrodos, no tienen filamento, tienen dos electrodos a los cuales hay que aplicarles un voltaje entre esos dos electrodos para poder provocar un arco eléctrico de ionización y que cargue eléctricamente el gas que está dentro del tubo o de la ampolla de vidrio. La mayoría de las lámparas de este tipo ocupan alrededor de 4.500 a 5.000 voltios, una que se llaman lámparas de alta intensidad de descarga, y las fluorescentes, tanto la circular que mostré hace un momento en una Tesla como la fluorescente compacta, son de baja intensidad de descarga. De la red tomamos 110 o 220 volts y las lámparas de baja intensidad de descarga tienen un dispositivo electromagnético llamado balastro que lo elevan a 220 entre dos electrodos. Con esos 220 es más que suficiente para ionizar el mercurio a baja presión que produce luz ultravioleta y que le pega a los fósforos que tienen la recubierta de la lámpara y se provoca el efecto fluorescente. Y las lámparas de alta intensidad de descarga toman alrededor de 220 o 110 volts también de la red y el balastro lo eleva a 4.000, 5.000 voltios. Y como están a una alta presión esos gases, entonces ocupan más capacidad de fuerza eléctrica en el voltaje aplicado para poder ionizar los gases. La primera que vamos ahorita para pasar en el electroscopio son las fluorescentes. Igual, los tubos que ustedes tienen en las escuelas, en las oficinas o en su casa, las fluorescentes compactas funcionan de la misma manera, dos electrodos, como les decía, el mercurio a baja presión y polvos fluorescentes para provocar el efecto fluorescente. Aquí tenemos en el cuarto oscuro dos fluorescentes, vamos a ver una de ellas encendida. Continuamos con la cuarta lámpara. Esta lamparita, se la estoy mostrando aquí, es una lámpara fluorescente compacta. Les menciono de alta intensidad de descarga y lámparas de baja intensidad de descarga. En el caso de esta lamparita que voy a encender a continuación es una lámpara de baja intensidad de descarga. Esta lamparita se encuentra baja presión. Recordarán, les mencionaba que esta lámpara emite no visible a nuestro órgano visual, a nuestro ojo, sino que emite una radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta no es percibida por nuestro ojo, sin embargo, tiene presentes al interior del tubo que con la incidencia de la luz ultravioleta se produce el fenómeno de la fluorescencia. Por eso esta lámpara se llama lámparas fluorescentes. Voy a encender otra vez. Oscuro. Y observen cómo se ve esta lámpara. Se ve una tonalidad de luz blanca. Pero hay lámparas, si ustedes van al supermercado a comprar un foco de este tipo, si van a venir ahí en la cajita del fabricante o el paquete de la lámpara, dice luz cálida, luz fría. Depende de que quieran para su habitación o la habitación que van a iluminar, la lámpara que van a adquirir. En el caso de la que estoy encendiendo, agregados en los tubos para que la radiación ultravioleta se hace que brillen más el rojo, el verde y el azul, los tres colores primarios de la luz, combinados a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros sobre segundo. Pues esta es la lámpara entonces fluorescente, luz de una muy buena reproducción cromática. Se ven los colores. Lo estuviéramos iluminando con el. Si es casi como les digo la palabra,
IRC este tipo de lámparas. ¿Sí? Estas lámparas se usan mucho a nivel doméstico porque pues, el nivel de reproducción cromática es aceptable, además que el ahorro de energía pues, es considerable. Como es de alta intensidad de descarga, no se consume mucha corriente. La lámpara a continuación es la fluorescente completa. Es igualita a la que entendimos en el tablero. Es una lámpara de luz blanca. Comentamos que los fluorescentes que tiene agregado el tubo es para que brillen los tres colores primarios de la luz por medio de la incidencia de la radiación ultravioleta que provoca el mercurio bajo. Como lo vimos en el espectro del diodo LED, va a ser rojo, verde y azul. Entonces encendemos y enfocamos la lámpara a la pantalla blanca. Observen que es un espectro discontinuo, hay franjas oscuras, está brillando el azul, el verde y las longitudes largas del espectro visible rojo naranja. Colores primarios de la luz, tecnología RGB, Red, Blue, Green, para que la combinación de los tres reproduzca la mayoría de los colores. Si los tres arden al mismo tiempo, es blanco, que se ve. Ahora vamos con las lámparas de intensidad de carga, el mismo procedimiento de funcionamiento que la de baja intensidad de descarga. 2 electrodos, ¿sí? Y obviamente van a ionizar el gas que está dentro de esta ampolla de vidrio. A través de este castillo metálico recibe la energía eléctrica para recibir el alto voltaje, como les decía, alrededor de 500 a 6000 voltios de voltaje para ionizar ese elemento que está a alta presión. Vamos primero con la mercurio de alta presión. Bien, vamos ahora a continuar con la lámpara de alta intensidad de carga, que es la que tengo acá, del lado izquierdo de mi panel. Esta lamparita la vamos a encender y la vapor de sodio de alta presión también cuenta que me sube el voltaje de alimentación de 5000 voltios para que provoque el alto eléctrico y ionice eléctricamente, en este caso vapor de mercurio repetir. Es luminoso. Voy a apagar la luz y observen sobre qué espectro se va cargando esta lámpara. La primera que presenté se va sobre longitudes largas del espectro visible. Se va sobre las longitudes cortas del espectro visible, es decir, azules, verdes, violetas. Observen, se ve en las proyecciones sobre esa región. Esta lámpara se llama de luz fría, la lámpara que encendimos la anterior, que es la vapor. Vamos a la resolución cromática de las rejillas de colores. Brillan más los colores del espectro rojas, verde, azul y violeta brilla más que los de arriba. ¿Por qué? Porque precisamente es este porcentaje que viene en la radiación que está sobre esas longitudes. Esta lámpara tiene alrededor de un IRC, índice de reproducción cromática, del 40 al 45%. Es mucho más alta que la vapor de sodio. Las lámparas se usaban antes para la iluminación de calles, bodegas, estacionamientos, porque es una luz más bonita, más de ornamento. Sin embargo, como llama mucho la atención de los insectos, se generaba mucha contaminación precisamente por esa radiación que está emitiendo. Había muchos grillos. El mantenimiento para el ayuntamiento, precisamente, la lámpara es más brillosa. Si alcanzas a ver en la proyección, se ve más brillante. En consecuencia,
consecuencia se ocupan menos cantidad de lámparas para iluminar un área en general. Esta lamparita, la vapor de mercurio a alta presión y la vapor de sodio a alta presión en otra lámpara, una tercera lámpara de gases para mejorar la reproducción cromática. Esa tercera lámpara se llama lámpara de aditivos metálicos. Se llama aditivos porque se le adicionan otros elementos. Se complementan las longitudes cortas del espectro visible con las longitudes largas del espectro visible de lámpara de vapor de sodio y se adiciona otro tipo de gases como argón. Esa lámpara se llama aditivo metálico. Lo voy a encender. Bueno, sí, se vapor de mercurio. Aumente la presión adecuada en la ampolla de vidrio y empezar a observar precisamente la reproducción cromática de esta lámpara de aditivo. La lámpara se usa para iluminación en general. En supermercados, en estadios. La lámpara de aditivo metálico se usa, además de que tiene muy buen nivel de iluminación, pues obviamente se asuma la reproducción cromática que anda alrededor de un 80-85% para reproducir los colores como si lo reprodujera la luz del sol. Observen la reproducción cromática, se ve un poquito más oscuro. Sí, que brille más la lámpara, ¿sí? Para luego ver la reproducción cromática que hacen las rejillas de colores. Enfocamos la cámara aquí, en la reproducción de una pareja, la combinación o el brillo de todas las rejillas. Ahorita o sea, rojo, naranja y amarillo, con la vapor de mercurio, verde, azul y violeta. En esta ya se ven los tres rejillas de manera uniforme. Quiere siendo mucho mejor el espectro visible de la luz, lo que trae la luz. La lámpara que vamos a ver a alta intensidad de descarga a continuación es una lámpara de mercurio a alta presión. La voy a encender enfocándola al electroscopio. Vamos a enfocar ahora la cámara a la pantalla blanca para que se emite esta lámpara. Observen también el espectro de emisión discontinuo, franjas oscuras y brillando más el violeta, el verde y un poquito de radiación electromagnética central, amarillo. Es decir, se va del centro hacia más cortas, pero lámpara de luz fría, vapor de mercurio. Aquí se ve la combinación de blanco azul. Y esta es la sensación de iluminación que provoca este tipo de lámparas. Observan las calles, cómo se miraban esas lámparas de vapor de mercurio iluminando las áreas, ¿no? Lámpara de luz fría. El aditivo metálicos, ya lo vimos ahorita, que ahorita en este momento, en esta fotografía, está encendida el aditivo metálicos, que ya la vimos en el video. Y están encendidos al mismo tiempo las dos lámparas de alta intensidad de descarga a vapor de mercurio, que se llama blanco azulado, y la de sodio a alta presión, que es más amarilla. Se complementan las dos y, como decía, se le agregan otros aditamentos para provocar que haya una mejor reproducción cromática en esta tercera lámpara de tipo metálico. Y esta es la reproducción cromática que hace la lámpara de tipos metálicos, y esta es la combinación de luz mercurio-sodio. Parecida, entonces mejora la reproducción cromática. Y está las áreas iluminadas con lámparas de aditivo metálicos. Observen que hay longitudes de onda en todas las tonalidades de color. O sea, se trata de que agarre de todas las tonalidades: rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, etcétera, para
tenga una mejor reproducción cromática. Y se le van agregando, como les digo, otros elementos para poder lograr estos picos de intensidad del espectro luminoso en los diferentes longitudes de onda visible. Por último tenemos la lámpara de sodio baja presión. Vamos a ver en el cuarto oscuro. Bien, jóvenes, estamos aquí en el cuarto oscuro. Esta área en la que nos encontramos. La idea de este espacio es que haya posible infiltración de luz exterior. Si pueden observar aquí a su izquierda, tengo diferentes tipos de lámparas que vamos a ir encendiendo una por una y luego ver la reproducción cromática que vamos a realizar aquí, como observar en la parte de abajo sobre esta plataforma. Que se den una idea de cuál es la intención de este cuarto oscuro. Observen que hay poca infiltración de luz. Voy a encender la luz de nuevo. Voy a empezar a encender las lámparas una por una. Les comento, la primera que tengo aquí a la derecha es una lámpara a vapor de sodio a alta presión. Es como la lámpara que usamos con la bobina Tesla, en donde la aplicamos a la influencia del campo electrostático y veíamos como un arco eléctrico hacía que se produjera la luminiscencia en el vapor de sodio, más que el vapor de sodio. De alta presión. Lo voy a encender. Observen cómo empieza poco a poco el sodio en el tubo donde se encuentra alojado ese gas. Sobre la presión adecuada de esa lámpara, la luz general de este cuarto oscuro, observen cómo ya empieza a brillar el color que debe ser. Esa es la característica del sodio, una luz naranja. Y recuerden en la presentación del espectro electromagnético, les comentaba que se iba sobre la región de las longitudes largas del espectro visible de la radiación electromagnética. Observen cómo empieza a brillar ya de color amarillo. Esa es la característica. Sodio a alta presión. Es que logra la presión adecuada. Les comentaba también el funcionamiento de este tipo de lámparas de alta intensidad. Dentro de este cajón que tenemos aquí, ese balastro, lo que hace es que provoca el arco eléctrico, provoca alrededor de 4.500 a 5.000 voltios de intensidad de descarga entre los electrodos del tubo donde está el vapor de sodio. Esa es la intención precisamente de este balastro que se encuentra dentro de este cajón. Observen la reproducción cromática que hace la lámpara a vapor de sodio en las rejillas de colores. Y como pueden observar, no es una buena reproducción cromática. Si nosotros sacáramos estas 6 rejillas a la luz solar, fuera obviamente distinto la reproducción que está haciendo esta lámpara. ¿Recuerdan dónde hemos visto esta aplicación, este tipo de lámparas? Las vemos en las calles. De alumbrado general de calles, estacionamientos, donde no se requiere mucha reproducción cromática. Sí se requiere iluminación para seguridad, obviamente, y localización y ubicación de objetos. Cromática, es decir, esta lámpara no la puedo poner en una boutique de donde venden ropas o en un área de frutas y verduras, por ejemplo, en un supermercado. Reproducir cromáticamente las frutas o cualquier prenda de vestir, porque si obviamente yo las identifico de manera los colores de esos productos cuando tinta, ¿no? Entonces en la reproducción cromática que hace esta lámpara, vapor de sodio a alta presión, anda alrededor de un 15 a 20% de IRC, así se llama ese concepto, índice de reproducción cromática, IRC.
es una lámpara de sodio, vapor de sodio a baja presión. No es como la que prendimos en el tablero es sodio a alta presión. Esta es una sodio a alta presión. Vamos a ver que se va a ver apenitas una franja amarilla sobre el espectro largo, el espectro visible, pero se va a ver muy bien definido. Enfocamos la lámpara entonces. Observen cómo se ve nada más una franja naranja, ¿no? Sí, no se ven más colores. Por eso es que tiene muy mala reproducción cromática este tipo de lámparas. Pero pues como tiene un poco gasto de energía, se usaban mucho para iluminación en general, en calles y estacionamientos. Esta es la sensación de iluminación que provoca. Observen cómo es amarillo-naranja y observen la gráfica, cómo tiene tonalidades mucho más altas en el amarillo-naranja, ¿no? Tonalidades amarillo-naranja. Veíamos nada más esta franja naranja ahorita en el espectroscopio. Y la lámpara LED, pues como mencionaba en una de las diapositivas, son 3 diodos LEDs que usan obviamente semiconductores, silicio o germanio, que funcionan bajo el efecto de la electroluminiscencia, es decir, con un pequeño nivel de voltaje provocan luz y con muy baja demanda de corriente eléctrica, ¿no? Pero si un fabricante quiere producir lámparas LED de luz de día o luz neutra, y prende con la misma intensidad el rojo, el verde y el azul. Lo que hemos mencionado en la tecnología RGB, si quiere una lámpara de luz cálida, más el verde y el rojo, y si quiere una lámpara de luz fría, verde y azul. Vamos a ver aquí en el microscopio, en el cuarto oscuro. La otra tecnología de iluminación que se usa hoy en día, y es la que obviamente se está usando, es la de diodos LEDs. Voy a encender la lámpara que tengo aquí en el cuarto oscuro de diodos LEDs. Observen la tonalidad de luz que se está reproduciendo. Es luz blanca, igual que la fluorescente que encendimos la vez anterior. Esta lamparita pues trabaja con semiconductores de silicio o de germanio. Los semiconductores tienen la propiedad de que con muy pequeñas corrientes generan el fenómeno de la electroluminiscencia, es decir, producen luz con muy bajas cantidades de corriente eléctrica. Como es la que usa menos corriente eléctrica, es la que se calienta menos, es la que produce más luz, desperdicia menos energía eléctrica, precisamente en calor, y es la que dura mucho más. Como se calienta menos, tiene una vida útil muy alta en comparación con las anteriores que he encendido. Las 3 primeras de alta intensidad, 15.000 a 20.000 horas de vida útil. La fluorescente que encendí anteriormente tiene alrededor de 5.000 horas de vida útil. Y esta que acabo de encender la dio el consumo de corriente eléctrica hasta alrededor de las 50.000 horas de vida útil. Quiere decir entonces que mi inversión a la larga obviamente se amortiza y ahorro en gastos de operación. Y por ejemplo, es una lámpara de 9 watts comparada con anteriormente que tiene alrededor de 13 a 15 watts y me producen casi el mismo nivel de iluminación. Observamos la reproducción cromática que hace con las rejillas de colores. Reproducción cromática. No está al 100%, pero sí anda alrededor de un 90-95%. La lámpara de oro, igual que las fluorescentes, si yo quiero que se vea una luz cálida, LEDs o el fabricante le mete diodos LEDs que brillen más el verde y el rojo para que se vea más amarillo. Si yo quiero una lámpara de luz fría, es decir, una lámpara de la región electromagnética de longitudes más cortas, entonces el fabricante le mete diodos LEDs azules y verdes para que se vea la luz más, que se vea una luz fría. Si yo quiero esta,
lámpara de luz de día o luz blanca, se meten los 3 diodos LED que velocidad, rojo, verde, azul, son el primario de la luz. Ok. Siguiente lámpara. La siguiente lámpara que vamos a enfocar en el microscopio es la lámpara de diodos LEDs. Esta lámpara de 9 watts. Cuando la encendimos ahí en el tablero, es una lámpara que emite luz blanca. Esta lámpara, les decía, el fabricante debe instalado 3 diodos LEDs, uno verde, uno azul y uno rojo, brillando a la misma intensidad, de tal manera que ahorita que enfoquemos la cámara a observar el espectro vamos a ver 3 franjas de colores, las 3 colores que estoy comentando de la luz primaria de la luz, sería rojo, verde y azul. Sería el primer espectro que vamos a observar que es discontinuo. El espectro anterior de la lámpara incandescente es un espectro continuo de la luz. Enfocamos la lámpara para que observen, la cámara, perdón, para que observen el espectro. Azul, verde y tonalidades de longitud de labio rojo naranja, para que se vea la franja de luz más blanca o neutra. Espectro discontinuo, franjas oscuras, faltan tonalidades de luz por emitir. Y la incidencia del uso de las áreas iluminadas se vería así con lámpara de luces neutras y para ornamento con lámpara de luces cálidas. Bien, sería todo lo de la presentación. Estoy a disposición para cualquier comentario. Adelante. Nada más activen su micrófono, por favor. Sí, adelante, los escucho. No se hagan bola nomás porque yo escucho mucho ruido. Sí, adelante. ¿No hay dudas o preguntas? La aplicación que ustedes hagan, como les decía al principio, en sus respectivas carreras, pues ya van a depender obviamente del aparato, tecnología que usen para aplicar la espectrometría. En el caso, por ejemplo, no sé, los astrónomos, si quieren determinar qué elementos tiene un astro o una estrella que ven a millones de años luz con un telescopio, pues obviamente difractan la luz que perciben esos telescopios y de acuerdo a la huella característica que determinen o que predomine más de ese espectro de emisión, pues ya determinan qué elemento de la tabla periódica es predominante en ese astro. Por ejemplo, también los agricultores, cuando quieren saber si un producto ya está casi por cortarse o por cosecharse, meten la cascarita del fruto, de la verdura, en un espectroscopio que lo apuntan hacia la luz solar, y dependiendo del espectro que perciban, ya saben si pueden cortar, cosechar o no, todavía. Entonces hay muchas aplicaciones de la espectrometría, y como decía, los diseñadores de interiores, los arquitectos, pues obviamente tienen muy presente todo esto para poder iluminar. Por ejemplo, si vas a un restaurante en donde quieres estar, donde quiere el dueño del restaurante que te quede mucho tiempo y el comensal pues obviamente esté más tiempo platicando y demás, pues las paredes, las mesas, el mobiliario, los adornos, los pintan de colores más llamativos para el ojo humano, como la curva de sensibilidad, o más sensibles para la curva de sensibilidad del ojo humano, como el verde, como el amarillo, ¿no? Si, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida, de hamburguesas o algo, lo que quiera el dueño es que haya mucha rotación de comensales, de clientes, pues obviamente la decoración va a ser en otra tonalidad, no tan confortable, no tan
tan amistosa, porque si lo deja así, pues se va a quedarse el cliente mucho más tiempo. Entonces, lo que quieren es que esté rotando mucho el cliente, ¿no? Le ponen lámpara de luz fría y adornos o pintura de muebles y muros en tonalidades más frías, para que no sea tan sensible al ojo humano y la sensación psicológica sea más pues obviamente de una rotación más rápida, ¿no? En las oficinas, en las escuelas, para que dures más tiempo trabajando y no te des cuenta de la hora ni nada, pues te ponen lámparas de luces neutra de día o luces estrellas, ¿no? Si te ponen luces de cálida, pues te van a dar más ganas de platicar o de no hacer nada, de que no sea el trabajo, y obviamente pues eso afecta la producción. Entonces, como les digo, ustedes ya en sus respectivas especialidades van a usar la espectrometría, no sé, el espectrógrafo de gases, se me ocurre. Quieren saber una sustancia, qué elementos tiene, la vaporizan dentro del espectrógrafo y hacen pasar unas de luz y de acuerdo a las huellas características de ese espectro de emisión que perciban, pues van a determinar qué elementos esté compuesta esa sustancia o esa pieza que están vaporizando dentro del espectrógrafo. Si no hay dudas o preguntas, espero que les haya servido de verdad la actividad para los fines que persiguen, tanto el maestro como ustedes. No me resta más que agradecerles su participación y pues quedo a sus órdenes para cualquier Muchas gracias, profesor. razón. Sí, de nada, la profesora Mariana, gracias a usted.